Rafael Hipólito Mejía Domínguez nació el 22 de febrero de 1941 en Gurabo de Santiago. Vivió los primeros 5 años de su vida junto a su madre y su padre Hipólito Mejía, apodado Polín, en casa de su prima Julia Domínguez. Estas manos no se van a manchar con el oro corruptor. Hipólito Mejía era un hombre de negocios antes de saltar a la política. Por eso, su salario de unos $2,700 al mes no explica su fortuna. ¿Cuánto dinero tiene más o menos? No, yo tengo una buena posición, siempre la he tenido. ¿Usted es una persona rica? ¿Se consideraría una persona rica? No, pero le pregunto, ¿cuánto dinero tiene? No, es que no se puede calcular, si yo te digo a ti en pesos, no tiene validez. No, yo debo tener 2 o 3 millones de dólares. De acuerdo a la comparación, que yo puedo hacerte un cálculo. Pero fue lo que he tenido toda la vida, ¿no? Oye, yo no estoy en la posición económica de los pobres. Yo no tengo problema, ¿eh? ¿Usted es un empresario exitoso? Ni mis hijos tampoco, ¿eh? ¿Multimillonario? Yo debo decirte a ti. ¿Multimillonario? Sí. Yo estoy en una posición buena y mi familia también. De esa crisis y después de disponer en violación de la ley que se le devolviera a un grupo de millonarios un dinero a costa del sudor de los pobres. Y el otro punto que quería tocar sobre eso de Hipólito Mejía, porque el país tiene que recordar eso también, es cuando Hipólito Mejía dice que él es multimillonario. Yo quiero leerles a ustedes la declaración jurada de bienes de Hipólito Mejía cuando Hipólito llegó a la presidencia en el año 2000. Se la voy a leer, esto no es invento. Declaración jurada de Hipólito Mejía, publicada en el periódico Hoy, para que lo busquen ahí, para que el que crea que se está inventando. 12 de septiembre del año 2000, él juró presidente en agosto. El 12 de septiembre hizo su declaración jurada. En la página 18B, ¿verdad?, del periódico Hoy, de esa fecha, Hipólito Mejía declaró ante un notario que poseía un patrimonio por 19.076.602 pesos con 50 centavos. Ese patrimonio de Hipólito Mejía estaba compuesto de la manera siguiente: una cuenta bancaria en el exterior con un monto de $56.000, cuentas en bancos nacionales ascendente a 1.108.059 pesos con 50 centavos. Acciones en Agrocentro, productora de semillas dominicanas, Flores Primor, Intermar, Rax, RH Mejía y compañía, Flores de Jarabacoa e híbridos F1 C por A por un valor de 3.670.300 pesos. Un solar en el Distrito Nacional en donde vive con mejora edificada por un valor de 10.433.243 pesos. Que eso, señores, yo conocía, porque Hipólito y yo éramos amigos y yo visitaba su casa en La Julia. Nadie en la vida le va a creer a Hipólito que esa casa donde él vivía costaba 10 millones de pesos. En ese tiempo eso no pasaba de 5 millones y estaba sobrevaluada y le puso 10. Mobiliario y equipos de residencia por valor de 1 millón de pesos. Equipos de transporte y automóviles por valor de 2.865.000 pesos. Según la declaración jurada de Mejía, presentada por el notario Héctor Dotel Matos, Hipólito tenía una deuda ascendente a 85.000 pesos. Luego de restar los pasivos de los activos, el notario concluía que el patrimonio neto de Hipólito Mejía, incluyendo su casa y los vehículos, ascendía a 18.991.602 pesos con 50 centavos. Cuando Hipólito salió del gobierno, declaró una fortuna cercana de los 50 millones de pesos. ¿Y por qué estuvo preso quien le dice a ustedes? Porque dije que con esta fortuna Hipólito no podía construirse el invernadero y la casa que se construyó en Jarabacoa. Y porque dije que con esta fortuna y lo que ganó como presidente legalmente, Hipólito no podía construirse la villa que construyó en el Mirador en San Cristóbal. Con esto, Hipólito nunca podrá demostrarle a este país
Nunca podrá demostrarle a este país, y estaba quebrado cuando llegó a la presidencia. Entonces, decir que es multimillonario, eso es admitir que hay mucho de irregular en su fortuna. Esto no lo inventé yo. Esto no lo inventé yo. Entonces esos dos aspectos hay que decírselo a la gente, porque aquí conservo ¿verdad? Y con apelar a la mala memoria de la gente, no, ya eso es suficiente. Y como este es un país de olvidadizos y pendejos, entonces, y que nadie se atreve a decir las cosas, pues en aquella ocasión, esto me costó la cárcel a mí. Y si eso tiene que costar la cárcel o lo que sea, no importa si Hipólito vuelve a ser presidente, se lo volveré a decir. Él no puede justificar ni su comportamiento y su manejo frente a la crisis bancaria, ni mucho menos su manejo económico, fortuna. Es verdad que no lo puede justificar. Pero si hacemos una secuencia de nuestros trabajos, el 14 de junio del 2003 presentamos el reportaje de la casa de campo del entonces presidente Hipólito Mejía en Jarabacoa. La denuncia era que se estaba haciendo una vía expresa de acceso a la mansión campestre del presidente Mejía, ubicada en la comunidad de Sabaneta. En la coordinación de los trabajos se empleó a tiempo completo al subsecretario de Medio Ambiente con asiento en Santiago, Andrés Escarramán. Algo que causó indignación era que se estaba construyendo un acueducto que se decía que era exclusivo para la mansión veraniega del entonces presidente Mejía, mientras los moradores no tenían un servicio de agua con eficiencia. Pero al mismo tiempo al presidente Mejía le estaban construyendo otra casa, campestre en San Cristóbal. Allí se daban las mismas denuncias. Yo revisando papeles. ¿Y qué te encontraste? Sí, y votando cosas viejas. Ajá. Y decidí que antes de votar esto, como está de moda ahora lo de los cheques, lo que se hacen millonarios y las cosas, me encontré con dos publicaciones del periódico El Siglo. Oye, que son uno del Siglo y una del periódico Hoy. Son esa es del Hoy. Sí, del año 2000. La del periódico Hoy, que es esa que ustedes ven ahí, que dice, no, esa es la del... Sí, esa es la del Hoy, la de País. Hoy. Sí, que está en la página 18B del martes 12 de septiembre del año 2002. Dice que el presidente Hipólito Mejía tiene 19 millones de pesos. Eso fue la declaración de bienes que hizo Hipólito Mejía cuando asumió el poder. Llama la atención que Hipólito dice en esa declaración de bienes que su casa de la Julia, que está cerca de la Asociación Médica Dominicana, de que hoy es el Colegio Médico Dominicano, tenía un valor, decía él, de 10 millones de pesos. Ocurre que todo el que, oigan, de los 19 que él declaró y declaró tener una deuda de 1 millón, es decir, de 18 millones de pesos que tenía Hipólito Mejía, de 18 que tenía, solo, de 19 que tenía, debía 1 millón, le quedaban 18, solo la casa él le daba un valor de 10, significa que tendría 8, pero todo el que conoce la Julia y conoce la casa de Hipólito Mejía, como la conocía yo antes, porque yo fui muchas veces a la casa de Hipólito Mejía en mi condición de reportero agropecuario, a entrevistarlo, sabe que no valía más de 3 millones de pesos en ese tiempo, porque esa casa, aparte del valor que cogen las cosas con los bienes raíces, esa casa fue modificada, ampliada, ¿verdad? Pero en ese momento no valía 3 millones de pesos. Significa que ya ustedes ven que Hipólito estaba quebrado, a los que dicen que Hipólito, no, que siempre ha sido millonario. La otra publicación es del periódico El Siglo, director, donde dice, el presidente presenta declaración jurada de bienes por 19 millones de pesos. Ahí está con el Procurador General de la República de ese tiempo, el doctor Virgilio Bello Rosa, y con otra persona, la tesorera nacional, que era la señora Pastora Nivar. Entonces, ¿para qué publicamos esto? Yo mismo
vi a Hipólito Mejía en una entrevista fuera de este país decir que él era millonario, que él era multimillonario, declaró él, que él era multimillonario. Entonces, aquí yo estoy en contra de que la campaña sea de propuesta, que no se diga nada. Yo creo que aquí deben hacer, el propio Hipólito Mejía aparece hoy, más adelante lo veremos, proponiendo que no haya campaña sucia. Yo creo que eso no es campaña sucia. ¿Con quién estamos bregando? A Hipólito Mejía le daría trabajo, malabares tendría que hacer para demostrar cómo es multimillonario. Porque eso es imposible. Incluso cuando Hipólito salió del gobierno, 4 años, él decía, publicaba que él tenía bienes por 48 millones de pesos más o menos. ¿Cómo se puede pasar de 19, que no son 19, porque no es verdad? Porque yo apuesto mi cuello que esa casa no valía la mitad de lo que Hipólito decía en ese tiempo, que él le dio 10 millones. Yo apuesto mi cuello. Y yo, a ver cómo justifica haber llegado casi a 50 millones, y eso que puso 50 millones, pero solo el invernadero de Jarabacoa, donde él hizo su casa, vale más de eso, y ni hablar de la mansión campestre que tiene aquí en San Cristóbal. Esas dos cosas solamente. Contemporáneos de Hipólito recuerdan cómo, siendo un pequeño, salía en su burro en busca de agua al río para los quehaceres domésticos. Nos levantábamos tempranito, éramos medio rebuceros también, y cuando llegábamos allá que había más gente, que cosas, queríamos llenar primero, despacharnos primero. Todo el mundo lo quería, era un líder. Los apodos no faltaron en la vida del expresidente. Tenía los cabellos bien largos, aquí, unos cabellitos amarillos y cosas, y nosotros le pusimos cabullo. Si hubiesen instituciones fuertes, Hipólito Mejía no debería estar hablando de corrupción en este país. ¿Por qué, magistrado? ¿Por qué? Ustedes lo saben mejor que yo. Estas manos no se van a manchar con el oro corruptor. Hipólito Mejía era un hombre de negocios antes de saltar a la política. Por eso, su salario de unos $2,700 al mes no explica su fortuna. ¿Cuánto dinero tiene más o menos? No, yo tengo una buena posición, siempre la he tenido. ¿Usted es una persona rica? ¿Se consideraría una persona rica? No, pero le pregunto, ¿cuánto dinero tiene? No, es que no se puede calcular, si yo te digo a ti en pesos, no tiene validez. No, yo debo tener 2 o 3 millones de dólares. De acuerdo a la comparación, que yo puedo hacerte un cálculo. Pero fue lo que he tenido toda la vida, ¿no? Oye, yo no estoy en la posición económica de los pobres. Yo no tengo problema, ¿eh? ¿Usted es un empresario exitoso? Ni mis hijos tampoco, ¿eh? Multimillonario. Yo debo decirte a ti. Multimillonario. Sí. Yo estoy en una posición buena y mi familia también. Mire, bonito grabando ahí. Bueno, claro, pero eso me parece muy bien. No tiene audio. Es que tú estás bien bonito. Efectivamente, nuestras cámaras estaban rodando cuando el presidente hizo una broma de mal gusto respecto a los homosexuales y cuando, como ustedes vieron, le llamó bonito a uno de nuestros camarógrafos dominicanos de la raza negra. Cuando el presidente y sus asistentes se dieron cuenta de que todas sus palabras habían quedado grabadas, ya era demasiado tarde. Al igual que en otras ocasiones, las palabras de Hipólito salieron de su boca sin ningún control. ¿Y quién te nombra a ti tan feo? ¿Usted es mi papá? No, papá tuyo. No, usted es mi papá. Si hubiesen instituciones fuertes, Hipólito Mejía no debería estar hablando de corrupción en este país. ¿Por qué, magistrado? ¿Por qué? Ustedes lo saben mejor que yo.